Comprendo lo secreto, lo oculto. Oh, mis señores, así somos mortales. Los hombres pasan y pasan, todos deberemos partir. Todos tendremos que morir en la tierra. Como una pintura seremos borrados. Como una flor nos secaremos aquí en la tierra. Como las vestimentas emplumadas del precioso pájaro, ese precioso pájaro de cuello ágil, llegaremos a un fin. Pensad esto, oh señores, águilas y ocelotes, que aunque seáis de jade, aunque seáis de oro, también vosotros iréis allí, al lugar de los sin carne. Tenemos que desaparecer, ninguno puede permanecer. Un poquito más adelante, 1650 millones de años, se encuentran unos fósiles que por mucho tiempo se pensó que eran cámbricos, porque la gente los veía y decía, no puede haber fósiles con esta complejidad tan antiguos. Este paper es del 2008 y por fin cuando fecharon estas rocas se dieron cuenta de que no eran del Cámbrico, que tiene como 540 millones de años, sino que tenían 1650 millones de años. Y algunos empezaron a mirar estos fósiles con detenimiento y empezaron a ver que también había mucha complejidad en este tipo de fósiles. Aquí muestro unas fotos de cómo se ven las rocas en el campo y que la gente sepa que no es tan fácil estudiarlos porque hay que saber dónde buscar, hay que saber seguir los estratos, hay que tener cuidado con los muestreos, no siempre son positivos. Cuando empezaron estos descubrimientos, algunos empezaron a decir que había plantas fósiles. ¿Por qué? Porque se encontraron compresiones carbonosas de cosas que parecen plantas, pero yo he hablado con paleobotánicos y los paleobotánicos se niegan a creer que estas son plantas. Ellos más bien creen que son algas y yo en cierta manera los apoyo porque las algas llegan a generar estructuras muy complejas. Ya, por ejemplo, aquí en esta fotografía J tenemos lo que parece como un esporangio. Esporangio, sí. Ajá, que ya se rompió para liberar a las esporas y estructuras reproductivas como estas de la Oye, imagen. sí, oh, qué increíble. Y este tipo de cosas a los 1650 millones de años. O sea, más evidencia de que ya los organismos eran bastante más complejos y que además pululaban. Mira, por ejemplo, aquí, esta rayita es 1 milímetro y esto en este artículo, si ustedes lo buscan, de Wright y Singh, ellos dicen que esto pudiera ser una planta porque es el peciolo con las anteras y las partes de los pétalos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe. Yo creo que no son plantas. Oh, una colonia de microorganismos a lo mejor. Pues igual, pero también eso es otra cosa. Qué bueno que mencionas eso porque en muchas reiteradas ocasiones se han estudiado fósiles, por ejemplo, estromatolitos o por ejemplo el Anomalocaris del Cámbrico, que estudian los fósiles y les dan un nombre científico y los catalogan y luego resulta que no era un fósil, sino era un pedazo de un fósil. Entonces, ya cuando encuentran al fósil completo, se dan cuenta que la historia cambia, ¿no? Entonces, también habría que tener cuidado con estas investigaciones porque no han habido tantos grupos de trabajo en esta parte de la India viendo estos fósiles. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer para encontrar fósiles cada vez más completos que den una historia más completa de lo que estaba pasando ahí. Y luego te pongo esta foto aquí a la derecha,
donde pongo que es ignofauna. Simplemente para que veas cómo se ven estos fósiles, grábate estas imágenes y ahora mira estas otras que te voy a enseñar, que es unas cosas así que se parecen, no digo que son idénticas, ¿no? Pero mira, por ejemplo, estas, te las vuelvo a poner, estas bolitas que están aquí versus estas que están acá, que se las encontraron adentro de un meteorito, ¿no? Y entonces, en el artículo, por supuesto, es de 2014 el artículo, por supuesto que no dicen que son cosas biológicas, ¿no? Pero, pues, simplemente es como decir, miren lo que nos encontramos adentro de un meteorito, ¿no? Una estructura compleja adentro de un meteorito, ¿no? Donde tú puedes ver que pues, hay una pared que puede estar estratificada, aquí se ve como estratificada y tiene contenido interno, etcétera. Bueno, eso nomás lo pongo así como una pregunta abierta, ¿no? De qué cosa será eso, ¿no? Está dentro de un meteorito, ¿no? Y que se parece tanto a otras cosas biológicas que andan por ahí. Sí. Pues nada más así como una idea. Luego en China, 1560 millones de años, empiezan a encontrar tejidos de algas. Ya estas algas llegan a medir hasta 50 centímetros de longitud y tienen tejidos que podemos ver aquí. Aquí hay una grafiquita con los picos bueno, lo que llamamos nosotros el Raman, que es cómo vibran las moléculas unas con otras. Entonces tú les pegas con un láser, ¿no? de una cierta longitud de onda, y esa vibración te da una señal de cómo vibran las moléculas. Y en los 1300 y los 1650 hay unos picos característicos de lo que llamamos querógeno. El querógeno es como materia orgánica pero desorganizada, ¿no? Entonces, pero indican pues materia orgánica biológica generalmente. Entonces, bueno, aquí pues esto es materia orgánica biológica, los fósiles son innegables, ¿no? Y además son muy grandes, entonces, y hay muchos ejemplares, entonces se pueden estudiar bien. Es nada más juntar más evidencia de que ya la vida se va volviendo cada vez más compleja. Aquí a los 700 millones de años tenemos unas esponjas. Aquí en estas estrellitas es las fechas donde se los han encontrado desde los 700 millones de años, luego a los 600 y cacho, luego a los 500 y cacho. Las esponjas son animales y son animales que están organizados con diferentes funciones, es decir, que dentro de un mismo organismo hay diferentes funciones. Están los que llevan el alimento, los que lo filtran, los que lo transfieren, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo cada vez más complejidad. Y aquí hay unos triangulitos que indican glaciaciones, ¿no? Entonces hay mucha gente que se ha puesto a ver glaciaciones, ha habido muchas a lo largo del tiempo. Hay una a los 2.900 millones de años, por ejemplo. Eso lo sabemos porque las glaciaciones son las únicas que producen lo que llamamos diamictitas. Las diamictitas son rocas, o sea, rocas que se forman en los fondos marinos muy lejos de la costa. Y entonces cuando tú tienes sedimento muy lejos de la costa, ese sedimento generalmente es muy, 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 muy fino y lleno de materia orgánica, porque la erosión de los continentes no llega a llevar con mucha energía clastos de gran tamaño. Entonces por eso nada más llega ahí el sedimento fino. Pero de repente te encuentras unas rocas gigantescas en esos sedimentos de los fondos marinos. Y el único fenómeno conocido que puede causar eso son los glaciares que arrastran rocas del continente, los embeben en el hielo y después mientras van flotando por el océano se van derritiendo y esas rocas caen en los fondos marinos y forman estas rocas que se llaman diamictitas y están por aquí en estos horizontes, en estos estratos de roca, y por eso sabemos que hubo glaciaciones en ese momento. Entonces fíjate,
760 millones de años, empiezan a aparecer organismos que son animales, que son complejos, que ya tienen diferentes funciones y que además precipitan minerales. Porque las esponjas generalmente pueden precipitar sílice, pueden precipitar carbonatos y formar estructuras pues, semirrígidas, vamos a decirlo así. Y un poquito más adelante, también después de una gran glaciación, aparece una fauna muy, muy, muy famosa en todo el mundo que se llama la fauna de Ediacara, que son animales gigantescos, desde centímetros hasta metros de longitud. Por ejemplo, esta que está aquí arriba a la derecha se llama Dickinsonia y hay ejemplares que miden 1,20 metros de diámetro. Entonces, en muy poco tiempo tienes aparición de animales gigantescos y que además están por todos lados. Ahorita a ver si tengo un mapita. Aquí hay un mapa de localidades que contienen estos fósiles que llamamos de Ediacara, que son animales grandes, pero todavía no tienen exoesqueleto, como los crustáceos, como los artrópodos, etcétera. Todavía no forman esqueletos, lo que son como blandos, ¿no? Y hay unos de estos animales que, a ver si tengo una foto por aquí, déjame ir, creo que ya me puse otra foto, pero hay unos, y fíjate qué lástima que no tengo aquí a la mano una foto. En esta fauna de Ediacara aparecen unos fósiles que son muy, 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 muy parecidos a los de Gabón de hace 2100 millones de años. Entonces el parecido morfológico también deja pensar que la evolución puede hacer convergencias en el tiempo. O sea, tú puedes tener un estilo de vida que te lleva a una morfología y a una fisiología determinada, porque es lo más conveniente para ti, para ese organismo, en ese estilo momento. de vida. Ajá. En ese momento, en ese ambiente, bajo esas condiciones. Entonces los organismos pues se adaptan ahí. Digo, si tú vas a un lugar y colectas unos organismos, vas a ver que si te vas a un ambiente hidrotermal, por ejemplo, y a un suelo de una selva, los organismos van a ser distintos. Y los organismos que te encuentres en el suelo van a estar perfectamente bien adaptados para vivir en el suelo, y a los que te encuentres en el ambiente hidrotermal van a estar perfectamente bien adaptados para vivir en el ambiente hidrotermal. Entonces, yo me inclino a pensar que a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de millones de años, hay que tener presente que esos millones de años pueden estar representados en unos pocos centímetros de roca, que hubo convergencias biológicas, o sea, que hubo organismos que simplemente por adaptación a ese ambiente, pues adoptaron morfologías que se parecían a las de antes. Y déjame mostrarte aquí, en esta otra gráfica, en esta gráfica de BASU 2009 se muestra desde los 3.800 millones de años, ¿no? Si lo ponemos como el origen de la vida, por decirlo de alguna manera, simplemente porque es una época donde disminuyen los bombardeos a la Tierra de asteroides, que lo que nosotros vemos en el registro fósil es como un 10 o 20% de lo que realmente existía. Y que lo que pudo haber existido, que son estas rayas grises, era muchísimo más amplio. O sea, la diversidad de fósiles que nosotros vemos es muy reducida en comparación con lo que pudiera haber existido. Y estas rayas horizontales son extinciones que pudieron haber sido masivas ocurriendo a lo largo del tiempo, solo que no las tenemos tan bien registradas como las clásicas extinciones de las que hablamos en el Fanerozoico, la del Cretácico, cuando se mueren los dinosaurios, la del Permotriásico, cuando se extingue el 90%. Porque tenemos una tendencia a darle importancia solo a lo grande, a lo macro, a lo que ven nuestros ojos, ¿no? Claramente. Exactamente. Y porque las bases de datos
que se utilizan para reconstruir la paleobiología, que es esto que está aquí, pues no están completas en el precámbrico. O sea, en el Fanerozoico tenemos muchísimas órdenes de magnitud más de información paleontológica que lo que hay en el precámbrico. Número 1. Número 2, el Fanerozoico va de los 540 y tantos millones de años al reciente. En cambio, el precámbrico va desde los 4.500 millones de años hasta los 540 millones de años. O sea, la longitud del tiempo que tenemos ahí es enormemente mayor que lo que tenemos en el Fanerozoico. Número 3, las rocas, entre más antiguas son, más difíciles de encontrar son, y además más metamórficas generalmente las vamos a encontrar, porque han tenido una historia más larga, y entonces a lo largo de esa historia pues hay eventos magmáticos, hay fluidos que las permean, hay catástrofes ambientales, o sea, sufren esas rocas, y entonces generalmente los fósiles pues se pierden, las rocas se pierden. Pero eso no quiere decir que extinciones masivas hayan ocurrido en el precámbrico, ni que hayan habido, por ejemplo, animales en el precámbrico, ¿no? Es que nos falta un poquito más de tiempo para encontrar cada vez más evidencia que convenza de una vez por todas a la comunidad científica. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y otra cosa muy importante que ocurre, me vuelvo a regresar aquí para retomar esto de la fauna de Ediacara, que son organismos de cuerpo blando, que no tienen esqueleto y que están repartidos por todo el mundo, a un cambio súper drástico que ocurre a los 540 por ahí millones de años, que es la explosión del Cámbrico, porque la ecología y la taxonomía cambian drásticamente. Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos lo que llamamos epifauna, que está en la superficie. Creemos que estos organismos de Ediacara pues rondaban por encima de los tapetes microbianos y andaban pastoreando por ahí, comiendo, y de repente a esos 540 millones de años cambia la fauna y empezamos a encontrar lo que llamamos infauna, o sea, fauna que ya se mete adentro del sedimento a buscar su alimento. Y eso es un comportamiento que antes no existía. Y entonces empieza el mundo de los ignofósiles, lo que llamamos las galerías y todos los rastros que dejan los fósiles. Esto se ha estudiado mucho porque los petroleros los usan mucho para mirar horizontes de dónde están esas rocas y a qué pertenecen. Y hay toda una escuela de ignofósiles, de tipos de galerías, tipos de organismos marinos que forman estas galerías. Pero además pasa otra cosa, que cuando comienza la infauna, o sea, cuando comienzan los animales a meterse al sedimento para su vivienda o para su alimentación, mezclan los sedimentos, oxigenan el sedimento, lo retrabajan y lo cambian. Y entonces aquí empiezan a aparecer también nuevos minerales, nuevas formas de mineralización de los fósiles. Por ejemplo, no sé si has oído hablar de la piritización, donde en los fondos marinos anóxicos el hierro se une con el azufre y forma pirita, que es un mineral pues más o menos estable, y entonces estos fósiles, en vez de ser ahora con presiones y todo, empiezan a quedar como permineralizados. Y eso es importante porque si tú permineralizas a un organismo y lo petrificas, vamos a decirlo así, ahora ya puedes cortarlo, ya puedes ver sus partes interiores y puedes rascar muchísima más información de ellos. En lo que llamamos la explosión del Cámbrico, le llamamos explosión del Cámbrico porque en 1890 y pico, un geólogo famosísimo, Charles Doolittle Walcott,
caminaba por las montañas de British Columbia en una formación que se llama Burgess Shale, que es una pizarra negra donde, y es más, dicen que los fósiles los descubrió porque iba con su mula y su mula pisó una pizarra y la pizarra se abrió y dejó al descubierto unos fósiles. Y empezaron a ver esta cantidad enorme de fósiles diferentes, que habla de una variedad biológica muy grande y de una ecología cada vez más compleja. Y esto fue un dilema. Artrópodos, ¿no? Insectos. Artrópodos, moluscos, insectos, todo, básicamente todo lo que vemos hoy, todos los animales que vemos hoy, prácticamente vienen de aquí. Porque incluso hay a ver si tengo una foto de picaya, que es como un pececito que se parece mucho a unos animales modernos que se llaman anfioxos, que son como unos pececitos que se entierran en la arena y van filtrando. Pero lo interesante de estos anfioxos es que tienen una pseudocolumna vertebral que se llama notocorda. Y el parecido morfológico entre los anfioxos modernos y las picayas antiguas es muy grande. Y entonces eso lleva a pensar que el sistema nervioso central de los vertebrados, como lo conocemos hoy, que va protegido por un tejido que a veces puede ser cartilaginoso o incluso óseo, viene de hace 540 millones de años. Los moluscos lo mismo, los anélidos lo mismo, los artrópodos lo mismo. Todos esos animales están ahí en el Cámbrico. Y aquí a la derecha pongo unas gráficas donde se ve, por ejemplo, que hay un tipo de fauna que tiene un aumento en su diversidad y luego se extingue. Y luego hay otros tipos de fauna que tienen un aumento en su diversidad, sufren extinciones y diversificaciones, y luego una extinción masiva aquí en el Permo-Triásico, y luego algunos grupos sobreviven y otros ya no se vuelven a encontrar. Y también hay otros grupos, que es como los que vemos hoy en día, que empezaron desde el Cámbrico y fueron diversificándose a lo largo del tiempo y sobreviven hasta hoy, ¿no? Entonces tenemos una gama súper diversa de estos fósiles desde el Cámbrico. Y hay otra cosa importante, que cuando Darwin propone la teoría de la evolución de las especies, pues él dice que hay un ancestro común, del ancestro común, del ancestro común, del ancestro común, que nos lleva hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en esa época? 1859, que cuando los geólogos de esa época revisaban el registro paleontológico, se daban cuenta que los fósiles llegaban hasta una cierta edad y luego desaparecían en el tiempo. Es decir, teníamos fósiles recientes y más antiguos y cada vez más antiguos y cada vez más antiguos hasta los 500, 600 millones de años. Y después de los 600 millones de años hacia atrás en el tiempo, ya no encontraban nada. Entonces Darwin decía, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Era como un dilema. O sea, ¿cómo puede ser que la vida aparezca así de repente, ¿no? Y por eso le llamaron la explosión del Cámbrico, ¿no? Porque aparece de repente, ¿no? Toda esta diversidad. Hoy en día, ese dilema está resuelto porque nosotros sabemos que hay fósiles en el Precámbrico. Lo que pasa es que las técnicas que se usan hoy en la paleontología pues son muchísimo más avanzadas tecnológicamente que las que tenían en ese entonces. Entonces podemos ver más cosas y además, pues ya la historia le ha dado experiencia a los paleontólogos de saber cómo buscar, por ejemplo, apenas en 1907 había geólogos que empezaban a destruir rocas con ácido y luego poner los residuos bajo el microscopio y empezaban a ver cosas, ¿no? Que antes, en los 1800, pues no se usaban esas técnicas
o si acaso se usaban, las usaba solamente una persona en el mundo, y entonces tal vez lo publicaba en una pequeña gaceta universitaria, pero esa gaceta pues no la veía todo el mundo, entonces como que se perdía la información. Y hoy pues tenemos otras formas de comunicación y otras tecnologías que nos hacen avanzar más rápido en esta manera. Y sí vemos que pues sí hay ancestros comunes muchísimo más antiguos, ¿no? Los fósiles llegan a ser, como decíamos la otra vez, 4.300 millones de años o 3.800 millones de años si nos ponemos muy conservadores. Estas otras fotos nada más las pongo para que puedas ver la diversidad, por ejemplo, de fósiles. Y aquí pongo un quitón moderno, que son exactamente iguales a los que estaban en el Cámbrico. El grado de conservación de estos fósiles es espectacular. Eso, sí. Gracias a este tipo de conservación es que se puede estudiar la anatomía de estos animales y entonces pueden ver dónde estaba el tracto digestivo, dónde estaba el cerebro, se pueden inferir cosas sobre su alimentación, su comportamiento. Mira, por ejemplo, cómo se lograron conservar en pirita, en el mineral que te digo de pirita, estos tentáculos de esta almeja que está aquí, estos insectos rarísimos, Alucigenia se llama Y te pongo, fíjate, aquí... Parecen camarones. ¿Has visto a los... Ay, ¿cómo se llaman estos gusanos? Ay, se me fue el nombre. Onicóforos. Mira, si tú ves un onicóforo actual, ahorita si quieres lo buscamos en internet unas fotos, y ves este fósil, son idénticos, exactamente iguales. Trilobites, etcétera. Y mira, pongo esta foto aquí abajo, a la derecha, donde hay dos tipos de fósiles diferentes, ¿no? Están estos fósiles que parecen como camarones, no sé si los alcanzas a ver. Y luego este fósil que parece como una rebanada de piña en almíbar. Así un corte transversal, ¿no? De una piña sin su centro. Bueno, este es un ejemplo de lo que hablábamos hace rato, de paleontólogos que estudian por mucho tiempo un fósil, le dan una identidad taxonómica y luego se descubre que no era precisamente ese fósil. Por ejemplo, estos que parecen camarones los descubrieron y los estudiaron y los nombraron. Y por otro lado, describieron estas como mandíbulas, que en efecto es una mandíbula que hay aquí. Pero luego encontraron al animal completo que está aquí dibujado, que se llama Anomalocaris. Entonces, tú puedes ver que los camarones eran los tentáculos anteriores del animal, y luego abajo tenían una boca con estos dientes. Entonces, hasta que se encontraron al animal completo, se dieron cuenta los paleontólogos que estaban en un error al describir fósiles y darles un nombre científico, cuando en realidad era nada más parte. Con flores tú pintas, oh dador de vida, con canciones tú das color, con canciones das vida sobre la tierra, mas luego destruirás águilas y tigres. Vivimos solo aquí, en tu pintura, sobre la tierra. Con tinta negra tacharás todo lo que fue amistad, hermandad, nobleza. Tú difuminas a aquellos que vivirán en la tierra. Solo vivimos en tu libro de pinturas, aquí en la tierra. De un organismo, ¿no? Bueno, estamos en los 540 millones de años. Poquito de tiempo más tarde, hay una investigadora alemana, Hensel, que en el 2008 describe
tejidos, como tejidos vasculares de plantas, porque las plantas para sostenerse forman vasos y luego los van llenando de ligninas y otras proteínas que son muy duras y hay unas cosas que se llaman traqueidas que van alrededor de los vasos y los sostienen, le dan flexibilidad, pero también le dan resistencia y estructura, que no están en las algas, pero sí en las plantas. Entonces, a los 500 millones de años se empiezan a encontrar esporas, triletes, tétradas, este tipo de vasos de plantas, y esta investigadora se anima a decir que las plantas son al menos 100 millones de años más antiguas de lo que se creía, ¿no? Porque, sí, bueno, no tanto como 100, fíjate, de los 480 a los 505, o sea, 25 millones de años antes. A mí, la verdad es que 25 millones de años se me hace poquito, ¿no? Porque cuando te vas al precámbrico, los tiempos son tan amplios que 25 millones de años es un periodo de tiempo relativamente corto. A los 480 millones de años, ahora sí ya los paleobotánicos reconocen que hay plantas que tienen unas estructuras que se llaman rizomas, entonces se reproducen por clonación, básicamente, ¿no? Y hay un ejemplo muy famoso en UK que se llama el Rinnicher, que es un pedernal que se formó en un ambiente hidrotermal, y por eso el pintor aquí pone un geyser, ¿no? Porque este pedernal al parecer se formó por la afluencia de sílice hidrotermal. Haz de cuenta que el agua abajo entra, o sea, se filtra dentro de la tierra, y cuando entra en contacto con cámaras magmáticas profundas, por ejemplo a 5 a 7 kilómetros de profundidad en los continentes, se calienta, pero no puede hervir porque está a muchísima presión. Entonces empieza a buscar su salida hacia la superficie y busca grietas, etcétera, los planos más lábiles de las rocas, pero va disolviendo las rocas también a su paso. Entonces hay de dos sopas. Hay aguas que disuelven sílice y forman, cuando salen a la superficie, baja la temperatura, baja la presión drásticamente, y el sílice que llevaban disuelto se precipita y forman pedernales y forman unas cosas que llamamos sinters. En Yellowstone son muy famosas, en el Tatio, en Chile, en México tenemos también muchos ejemplos, fósiles y recientes. O también pueden disolver carbonatos. Si pasan por rocas carbonatadas, bueno, pues disuelven el carbonato, lo llevan hasta la superficie, y cuando se precipita el mineral en la superficie lo llamamos travertinos, cuando son de agua caliente. Cuando son de agua fría los llamamos tufas, y también son muy comunes en muchos lugares del mundo, en todas esas montañas calizas de Europa, o de aquí en México, en la Sierra Madre oriental, por ejemplo, que son muchas calizas. Todos esos manantiales que escurren de las montañas van disolviendo las calizas, y en sus lechos van encostrando todo, van petrificando todo. Bueno, estamos a los 480 millones de años. Como a los 420 empiezan los peces a existir. Como a los 350 millones de años en el Carbonífero tenemos bosques y árboles gigantes, helechos, insectos y arácnidos que miden metros de longitud. Allá ya hablábamos hace un ratito de por qué podría ser esto, ¿no? Tenemos muchísimos bosques, por eso le llaman el Carbonífero, porque de hecho estos bosques que por todo el mundo están y quedaron petrificados, formaron grandes capas de carbón, ¿no? Por eso le llamamos el Carbonífero. Un poquito después, cuando termina el Fanerozoico, tiene una división que está el Paleozoico, y luego viene el Mesozoico, y luego viene el Cenozoico. Entonces,
cuando se termina el Paleozoico, hay una gran extinción, se habla del 90% de la fauna marina y 90% de la fauna terrestre. Hay una gran extinción. Después de esa extinción, empiezan estos animales que dan pie a los dinosaurios, que fueron un grupo súper exitoso en la tierra, en el agua y en el aire, ¿no? No son los primeros que inventan el vuelo, porque ya los insectos lo habían inventado, pero sí son los primeros animales que empiezan a volar. Y bueno, los dinosaurios, pues después nos dejan su registro. Tenemos aves, ¿no? Tenemos pues, tortugas, tenemos cocodrilos, o sea, muchos reptiles y anápsidos y aves que tienen esa anatomía comparada, similar a los dinosaurios. Poco después, como a los 140 millones de años, empiezan las plantas con flor, que eso también vuelve a cambiar la faz de la Tierra, porque las plantas con flor también generan frutos, y los frutos y los polinizadores siempre han estado las flores y los polinizadores siempre han estado muy relacionados y tienen una coevolución, de hecho. O sea, todo el mundo ha visto esas orquídeas que crecen como insectos y atraen a los insectos, y hay una coevolución muy estrecha ahí. Y además, bueno, los frutos, pues es una nueva fuente de alimento para toda la fauna continental. Y de hecho, esto ya no es parte de la paleontología, sino más bien parte de la como de la etología social de los animales, es que los frutos producen tantos azúcares que al fermentarse producen ácidos orgánicos y CO2 y alcoholes. Y los alcoholes pueden modificar el comportamiento de los animales. La única excitación en su vida se presenta en pleno verano, cuando los árboles marula están cargados de fruto. Los marulas son muy sabrosos, pero también difíciles de alcanzar. Es preciso ser muy ágil o muy fuerte para conseguir uno su parte. Pero al cabo de unas semanas los marulas están ya demasiado maduros y empiezan a caer de los árboles. Entonces todos los animales se lanzan en tromba sobre ellos y se hartan del fruto en putrefacción. Empieza a fermentar y se convierte en un fortísimo brebaje. Y así, en el camino de regreso al hogar, empiezan a sucederles cosas extrañas. Cuando cae la noche, reina de nuevo la paz.
una paz bendita. El comportamiento de los animales. Y es en serio, una vez vi un artículo de cómo las frutas fermentadas en la selva cambiaban la estructura social de las colonias de monos de las porque se emborrachaban con los frutos fermentados. Entonces, bueno, yo no sé si eso solo a los monos o a otros animales también, pero es un evento sin precedentes también, la aparición de las plantas con flor. Oye un canto mi corazón, me pongo a llorar, me lleno de dolor. Nos vamos entre flores, tenemos que dejar esta tierra. Estamos prestados unos a otros, iremos a la casa del sol. Póngame yo un collar de variadas flores, en mis manos estén, florezcan en mí guirnaldas. Tenemos que dejar esta tierra. Estamos prestados unos a otros. Nos vamos a la casa del sol. Y luego, bueno, pasa el tiempo, llegamos a la extinción del Cretácico terciario, la famosísima, el evento KT, ¿no? Que tenemos ahí el cráter del Chicxulub en México, ¿no? Del que tanto se ha hablado, de que pues, ese ayudó a que los dinosaurios se terminaran de extinguir, pero no solo los dinosaurios, una catástrofe mundial, y a partir de ahí los mamíferos que ya existían empiezan a dominar. Entonces dominan durante muchísimo tiempo y rápido. Hay una fauna en Oregón que es del Eoceno, o sea, tiene como 55 millones de años, y ya en el Eoceno ya había animales ya de varios metros de tamaño. Entonces, no estamos hablando de ratoncitos, porque muchos paleontólogos por mucho tiempo, y bueno, es que sí hay una tendencia a que los mamíferos empezaron muy pequeños, estilo musarañas, así de unos pocos centímetros, y luego fueron creciendo. Pero nosotros vemos en esa fauna de Oregón animales que eran del tamaño de un rinoceronte moderno, por ejemplo. Entonces, hay animales que crecieron muy rápido, cambiaron muy rápido o evolucionaron muy rápido. Luego, y no puse la fecha aquí, pero este artículo creo que es de 2005, 2009, por ahí, de un fósil que se llama Sahelanthropus chadensis, que tiene 7 millones de años y que es un poco distinto a los clásicos fósiles que se habían encontrado de los Australopithecus aquí en el Valle del Rift, en África, sino que se encontró en Chad, o sea, miles de kilómetros al este del Valle del Rift. Aquí está el Sahelanthropus chadensis, de 7 millones de años, y aquí el Horrorin, Aridipithecus, y etcétera, que ya tienen como unos 4 millones de años más o menos. Luego, hace como 3.3 millones de años, o sea, 3.300.000 años. Este paper es del 2015. Antes se pensaba que eran como 200.000 años que el Homo habilis evolucionó en África. Ahora vemos que fue como 1 millón de años antes. Que es el límite máximo a donde llegan las herramientas, el límite máximo estratigráfico, me refiero, a donde llegan las herramientas que no fueron hechas por los póngidos, o sea, por como gorilas, orangutanes u otros hominoides que pueden usar sus manos para fabricar muchas herramientas, porque de hecho lo hacen, ¿no? Son herramientas que le lleva a pensar a la gente que
necesitaban de una inteligencia como un poquito más avanzada para hacer esas herramientas. Como bonobos también, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, echan un poquito para atrás. Antes era 2 millones de años y piquito, ahora es 3 millones de años y piquito. 3 millones de años, mira. Uh-huh. Luego, en 2017 sale este paper de Hublin de un Homo sapiens, o sea, ya la estructura craneal de estos fósiles ya la ubican como Homo sapiens hace 315,000 años. Antes decían que eran como 200,000 años, entonces recorremos nada más el reloj un poquito más allá, que también tiene muchas implicaciones porque la agricultura, la domesticación de animales, etcétera, 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 la creación de civilizaciones, etcétera, pudiera ser mucho más antigua de lo que pensamos. Oye, ¿alguien más que Terence McKenna da por sentado que la estructura del cerebro humano pudo haber cambiado gracias a plantas enteógenas? Justamente cuando hablas de las plantas que dan frutos y que el alcohol puede alterar conductas, también la estructura del cerebro, el desarrollo del área de la broca para el habla, es que pudo, ya alguien más que Terence McKenna lo está aceptando, que las plantas enteógenas como el psilocibe sobre todo psilocibe puede haber estado implicada en eso, wow, en el despertar de la conciencia. Wow, magnífico. No, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo ni tantito. Yo creo que estos, o sea, yo concibo a estos ancestros como gentes muy inteligentes, muy observadoras, muy experimentadas, muy sociales. Y cuando tú ves que una población ya tiene una estructura social, se apoya, ya tiene resueltas necesidades como de alimentación, de refugio, de vestido, de herramientas, etcétera, va más rápido, puede explorar otras cosas, se da tiempo, se divide en el trabajo y entonces esa civilización pues avanza más rápido en cuanto a desarrollo pues, de lo que pudiéramos llamar como una civilización, ¿no? Ya no es nada más estar sobreviviendo en la naturaleza, sino aprovechando los recursos para la cultura, para el conocimiento, para las observaciones, para la ciencia, ¿no? Porque ellos tenían su ciencia, observaban las estrellas, si pudieron domesticar animales y por ejemplo, eso que dices se me hace interesantísimo. Yo me imagino a estos personajes probando diferentes frutos, diferentes hongos y de repente experimentando estas aperturas de conciencia con psilocibinas o mescalinas o vaya a saber no sé qué. El fuego, el dominio del fuego, la cacería, bueno, etcétera. Entonces, pero a mí lo que se me hace muy importante de estos descubrimientos es que nos llevan atrás en el tiempo. O sea, cuando nosotros pensamos que todo esto es muy reciente y de repente empezamos a ver fósiles que son cada vez más antiguos, nos remontamos a entender esta historia desde un poquito antes. Y si tú llevas esta historia de los humanos hacia atrás en el tiempo, pues tienes más chance de hacer muchas más cosas, de inventar más cosas en el tiempo. Lo que pasa es que, obvio, no todo queda en el registro fósil, porque, pues, si tú vives en una cueva, bueno, pues esa cueva, si se destruye, pues ya no tienes registro. Si construyes chozas de paja, de madera, pues tampoco va a quedar registro, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayan existido. Y eso es lo que me salta de estos artículos, ¿no? De que vamos más atrás en el tiempo y eso nos abre el pensamiento para decir, oye, a ver, espérate, ¿desde cuándo comenzó esta historia realmente?
Tiempo pretendiendo volar, en picada fuimos a dar. Los maestros de las estrellas, hijos del sol. Y tenían Y hasta que llegamos al mundo de hoy, ¿no? A los humanos de hoy, toda la historia que conocemos, ¿no? En un segundo. Entonces, mira, esto a mí se me hace muy interesante porque llega un momento en el que ya el hombre ya no se deja guiar por la selección natural, ya no se deja manipular por una selección natural, y entonces desde que se inventa, entre comillas, su cerebro ya se va por su lado, ¿no? Y su cerebro crea sin límite, y diríamos que es como otro organismo independiente de él, que lleva la cultura mucho más rápido que la evolución biológica, a la que ya ni siquiera está sometido de manera natural. Entonces, es como un súper misterio todavía. Todavía hay personas que siguen... Bueno, hay todavía teorías sobre extraterrestres que crearon al hombre tal cual, al que conocemos, en experimentos fuera de la Tierra, por la diferencia tan grande que hay, no genéticamente con los monos, porque es todo lo contrario, ¿no? Bonobos, chimpancés, 99% comparten su material genético, pero sí por esta diferencia en el desarrollo del cerebro. ¿Tú qué piensas? Pues mira, que haya habido una civilización ajena a la Tierra interactuando con los seres de la Tierra, se me hace difícil porque no sé dónde está la evidencia para argumentarlo. Habría que estudiarlo, no digo que no, pero habría que estudiarlo. Lo que yo veo es que con trabajo de siglos, de gente que ha estado buscando y buscando y buscando, cada vez se reconstruye mejor una historia que cada vez tiene más sentido, al menos para mí tiene más sentido, porque ya no vemos no sé si te acuerdas cuando se hablaba del eslabón perdido, ¿no? Eso del eslabón perdido, entre más avanza el tiempo y entre más avanzan los estudios, se va difuminando y va quedando más clara la continuidad de la historia. No solo en cuanto al tipo de fósiles que vamos encontrando, sino a la distribución geográfica, el comportamiento, las cosas que podían llegar a ser. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Alguna vez me topé con un programa de televisión que decía: es imposible que los incas hayan construido Machu Picchu, y es imposible porque la dificultad del terreno, el peso, las toneladas de las rocas,
la perfección con que definían los cortes es imposible para los humanos y debieron haber necesitado ayuda extraterrestre. Yo digo que eso sería para mí subestimar la inteligencia de los ancestros, que convivían todo el tiempo con la naturaleza, no como nosotros. Por ejemplo, hoy muchos niños conocen a los animales por YouTube o por la tele o por el cine. Ya casi no tienen contacto. Y si nos remontamos en el tiempo atrás, era al revés. Y de hecho, por ejemplo, Netzahualcóyotl, el rey mexicano de Texcoco, no era nada más un rey y no era nada más astrónomo, también era biólogo, era filósofo. Es decir, los humanos antiguos a veces siento que son subestimados, pero eran tan inteligentes como nosotros, tan observadores como nosotros, y tenían su ciencia, y tenían su tecnología, y tenían su manera de hacer las cosas. Que no sepamos nosotros cómo lo hicieron, no quiere decir que hayan podido hacerlo. Otro ejemplo. En uno de esos programas vi que alguien rescató un avioncito de oro de la selva, el Amazonas peruano o algo, del Amazonas de Perú o de Brasil, no me acuerdo, pero era un avioncito de oro. Y era un avioncito que parece pues, un avión actual o una nave espacial como el Space Shuttle o algo así. Y al mismo tiempo mostraba unos pájaros de madera, pero que en vez de tener la cola aplanada como los pájaros, la tenía como la tienen los aviones para darle dirección. Y entonces decía narrador, investigador, etcétera, del programa, decía, esto demuestra que en el pasado los ancestros tuvieron que tener contacto con los extraterrestres porque de otra manera no hubieran podido concebir un avión de oro o un avión de madera, porque más bien hubieran copiado a los pájaros, por ejemplo. Y yo digo, ¿por qué le quitamos la oportunidad a los antiguos de tener imaginación? Es decir, ok, tal vez no tenían las comunicaciones que tenemos hoy, tal vez no tenían la tecnología, pero eran imaginativos, eran creativos y podían llegar a pensar y a probar con miles de cosas cómo volaban los pájaros y hacerlos de madera y ver que tal vez volaba mejor así o tal vez volaba mejor asá. Entonces podían hacer muchos experimentos y decían, oye, pero es que si los hacemos de madera se pudren y se nos echan a perder. ¿Por qué no lo hacemos de un material que sea más resistente? Y tal vez encontraron maneras de hacer alquimia y de fundir metales y de hacerlo en oro, por ejemplo. Digo, en la conquista, los conquistadores que llegaron aquí se quedaron impresionados del grado de civilización que había aquí, de los metales, cómo los manejaban, de la estructura social que tenían. Es decir, yo prefiero no menospreciar a los antiguos y creer que eran muy, muy inteligentes, muy observadores y que tenían una continuidad verbal en su cultura y también escrita, aunque no escrita como lo tenemos hoy en papel, en libros, sí, pero que podían transmitir su ciencia de generación en generación y las generaciones futuras pues iban perfeccionando, refinando, inventando, creando. Es como el lenguaje, o sea, por ejemplo, nosotros hablamos español, pero si tú vas de un país a otro, cada quien ha ido inventando una manera de comunicarse, cada quien ha ido inventando una manera de arar la tierra, una manera de domesticar el maíz, de domesticar las frutas, no sé, o sea... No, lo que es increíble y bueno, innegable es que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria y que apenas se conoce, no sé, 10%, ¿no? Entonces, sí, todo, en ese cuadro todo puede ser posible. Sí, seguirá siendo un misterio algún tiempo todavía, ¿no? Pues sí.
por este programa. Yo creo que es genial todo lo que nos has compartido. Te agradezco mucho la generosidad en tu palabra, la generosidad de compartir tus conocimientos, de verdad, muchas gracias, porque además pues le dedicaste un tiempo que es valioso para ti, para otras cosas que tenías que hacer, así que muchísimas gracias por Un habernos placer, compartido eso. un ¿Qué placer, mi quisieras querido. decirle, sobre todo a las nuevas generaciones, a los niños, que yo siento que son como los más, como los seres indicados para poder hacer todavía algo, aunque bueno, en el cuadro real a lo mejor ya no se puede, pero ¿qué podrías decirle a ellos que empiezan, y también a los grandes, acerca de todas estas reflexiones? ¿Qué te gustaría como para terminar el programa? Pues mira, me gustaría decir que cuando tú conoces algo, lo puedes apreciar mejor. Si, es decir, no sé, piensa, por ejemplo, en una pareja que se conocen y quieren hacer una vida juntos, ¿sí? Entre más se conocen, pues más valor tienen uno del otro, porque pues lo conocen mejor, lo pueden predecir mejor, tiene una interacción cada vez más íntima con tu propia persona, y lo mismo pasa con el planeta, yo creo. O sea, el planeta, pues ahora vemos que tiene una historia, ¿no? Y yo creo que la primera cosa que le diría a la gente es que tenemos que ser conscientes que tiene una historia, porque como que lo damos por sentado, o tal vez inconscientemente como que decimos, pues sí, sí tiene una historia, pero cuando lo haces consciente y dices, oye, a ver, yo vivo en un planeta donde salgo y veo las montañas y los pájaros y todo, y ahora sé que eso tiene una historia geológica y conozco un poquito más de su historia. Y yo creo que eso pudiera inspirar a nuevas generaciones a querer más al planeta y a cuidarlo mejor. Ahorita pues estamos viendo que hay cambios que le llamamos cambio climático, pero en realidad no solo es el clima, es la tierra en sí, son todos los fenómenos atmosféricos, todos los fenómenos geológicos, hidrológicos, atmosféricos, que juegan un papel, que los estamos alterando, ya lo vimos, lo estamos midiendo, podemos ir a medir el oxígeno en los océanos. Entonces tú ves venir una inercia de inconsciencia, que la verdad es que yo también se lo achaco a la soberbia del hombre. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes tener maneras de solucionar esos problemas, pero como no te conviene, como tú quieres seguir, por ejemplo, el petróleo. O sea, ¿hace cuánto tiempo ya hubiéramos estado conduciendo vehículos con agua, ¿no? Que lo que generan es vapor de agua que se va a la atmósfera y a nadie lo contamina. Pero como yo quiero vender mi petróleo y quiero que los coches sigan funcionando con gasolina y esto y lo otro, no dejo que eso, que puede ser bueno, lo utilice la gente, ¿no? Y entonces creo que esa soberbia o egoísmo, no sé cómo llamarlo, nos ha llevado también a un punto crítico, que cada vez va a ser más crítico, que ya está crítico, pero yo estoy seguro que el ambiente nos va a dar una cachetada fenomenal dentro de poco tiempo. Y que gracias a estos estudios paleontológicos te puedes dar cuenta del valor que tiene el planeta, de lo maravilloso que es el cosmos, de que estamos explorando otros planetas. Ya hemos mandado sondas que ya salieron un poco del sistema solar. O sea, eso es una cosa maravillosa que podemos hacer. Y por otro lado, volteas a ver la Tierra, volteas a ver la sociedad, y ves problemas, y ves crisis y conflictos. Y entonces tal vez las nuevas generaciones se puedan inspirar de otra manera si conocen mejor lo que tienen en las manos, porque realmente a los niños de hoy, que son las generaciones del futuro, les va a tocar resolver problemas, yo creo que tal vez más severos que los que tenemos ahorita. Sí, si siguen jugando videojuegos así como juegan. Pues sí, digo,
tendrán que arreglárselas, y yo confío en que sabrán arreglárselas. Yo soy positivista, fíjate, porque también me he encontrado gente que dice, no, la humanidad ahorita se ve autoextinguir. Pues sí, o sea, sí cabe la posibilidad, pero yo más bien tiendo a pensar que la humanidad sí tiene chance de cambiar. Yo sí le doy ¿cómo se dice? Beneficio de la duda. Exacto. Le doy el beneficio del cambio, de que la humanidad pueda cambiar y de que nuevas generaciones se puedan poner de acuerdo y decir, ya no más esto. Y que puedan administrar los recursos y todo lo que hay de una manera distinta, más provechosa. Y quién sabe, igual y dentro de 1 millón de años ya tenemos una nueva, completamente nueva sociedad con otro tipo de estructura ósea en la Luna, en Marte, con otro pensamiento, con otra, no sé, no lo sé, es pura especulación. Pero yo soy de los que piensa que igual y sí la hacemos en el futuro. Pero pues hay que echarle ganas. Ahorita no Pues le están echando ganas. Pues está muy bien, vámonos con esa reflexión sobre el conocimiento de dónde estamos parados y lo que representa este gran, yo me gusta decirle nave espacial, que es la Tierra, ¿no? Para tener siempre en cuenta que pues no somos más que un grano de arena suspendido ahí en el espacio, ¿no? Así que, pues, te agradezco mucho, gracias. Un placer. Gracias a ti por la oportunidad. La próxima espero. Amo el canto del censonte, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores.